Es nuestra quinta charla de la serie Yo Soy, y hoy estaremos analizando el sexto Yo Soy, o la sexta ocasión en que Juan escribe que Jesús hizo esa declaración. Y la sexta expresión de Yo Soy por parte de Jesús no es más que una de las expresiones más tiernas y más reconfortantes de parte de Jesús para sus hijos. Cuando leo esas palabras, me encanta pensar en ese Dios fuerte, tan fuerte, que fue capaz de vencer la muerte. Fue lo que estudiamos hace 8 días, cuando Él resucitó. Pero a la vez ser tan tierno, tan delicado, que entiende y comprende cada una de las situaciones de sus hijos, aún las situaciones más mínimas y más delicadas en nuestro corazón. Él las entiende. Y eso me encanta del Dios al que he podido conocer y al que hemos decidido seguir. Espero que esta mañana entonces, al igual que las palabras de Jesús consolaron a sus angustiados discípulos, y como lo hizo conmigo esta semana, lo haga también con cada uno de ustedes. Entonces, bienvenidos y vamos a entrar en materia. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículos 1 al 11. Si no trajeron sus Biblias, pueden leerlo en la pantalla, pero les invito a que si tienen una Biblia que es personal, que es de estudio, que es física, tráiganla para que puedan hacer sus apuntes. Me encanta ver Biblias rayadas. Cuando recién entré a instituto, mi Biblia era rayada por todo lado, ¿sí? Si ustedes ven una Biblia nueva, se van a enamorar, pero una Biblia nueva es una Biblia que poco se ha leído. Entonces, si tienen sus Biblias físicas, es genial porque pueden subrayar y hacer esas anotaciones que a veces nos ayudan en momentos de necesidad a buscar pasajes que son útiles en un momento específico de nuestras vidas. Entonces empezamos en Juan capítulo 14, versículo 1. Dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, y si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre. ¿Y qué? Con eso nos basta. Esa es una de las frasecitas que me gustaría que en sus Biblias estuviese subrayada. Dice el versículo 9, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Y noten esa última declaración que Jesús hace, o al menos, como en una última instancia, si es tan difícil entender el mensaje que he tratado de comunicarles desde el principio hasta ahora, por lo menos, créanme, por las obras mismas. Eso es algo clave en lo que vamos a estar tratando de desarrollar esta mañana. Pero la primera pregunta que nos hacemos después de leer el texto es la forma en que Jesús comienza el relato. Capítulo 14, Jesús comienza diciéndoles: no se angustien. Otras versiones dicen: no se turbe vuestro corazón. Ahora, ¿a ustedes qué les angustia? En este momento de sus vidas, ¿qué les angustia? Pueden existir muchas cosas que
que nos angustian, cosas que pueden hacer que nuestro corazón se turbe. Casi todos los días es posible que nos encontramos con algo que nos llena de tanta angustia que simplemente Jesús nos recuerda: no se turbe vuestro corazón. En cada una de esas situaciones, Jesús está diciendo a nuestro oído: no se turbe vuestro corazón. Y vamos a entenderlo porque como hijos de Dios podemos entender que eso es real y podemos abrazar esa declaración como una de sus promesas también para nosotros. Pero en el momento le está hablando a sus discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿O por qué están angustiados? Inmediatamente anterior, en el capítulo 13, Jesús acaba de hacer una declaración, pero eso no tiene por qué trasladar o no tiene por qué borrar lo que Jesús les está diciendo o lo que ha hecho. Por ejemplo, ¿por qué deberían estar angustiados? ¿Acaso no estaban con Jesús? Después de todo es lo que muchas personas nos dicen: si estás con Dios, ¿por qué deberías estar angustiado? Los discípulos lo habían visto calmar tormentas, lo habían visto resucitar a Lázaro, lo habían visto multiplicar los alimentos, sanar a enfermos. ¿No les parece a ustedes que es un poco descarado de parte de los discípulos estar angustiados? Uno pensaría de esa manera. Pero la verdad, como humanos, lo que están experimentando en este momento es tal vez uno de los momentos más críticos desde que empezaron a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 Jesús acaba de decirles que es necesario que Él vaya a la cruz, que es necesario que Él muera. Ahora, esa es una razón para estar angustiados. Esa es una razón para estar asustados, especialmente si la persona más importante de tu vida te dice que ya no va a estar. Ellos tenían razón. Habían estado angustiados antes. Por ejemplo, estaban en medio de un mar, había una tormenta impresionante. ¿Y Jesús qué hace? ¿Ustedes recuerdan? Jesús dormía. ¿Pero qué hizo? Calmó la tormenta. Habían estado en esa dinámica por mucho tiempo. Así que ellos habían experimentado eso de primera mano. Y Jesús les había dicho que Él resucitaría, por lo menos de una manera implícita. ¿Pero eso era suficiente para ellos ahora? No. Creo que su fe estaba siendo puesta a prueba. Así que estaban muy angustiados. No han hecho nada malo, Jesús no los está regañando, pero sí les ha dicho que se va a ir y que por un tiempo no los va a ver. Y en medio de esa situación es que Jesús les recuerda que deben confiar. ¿Confiar en quién? En Dios. Pero en ese texto específico, Jesús les dice también: confíen en mí. Eso lo hace diferente y eso lo hace especial. Seguramente muchas veces nosotros hemos escuchado de alguien: tranquilo, confíen en mí. ¿Ustedes tienen personas, sí, que les dicen en un momento de angustia o les han pedido alguna vez que confíen en ellos? Yo tengo muchas personas que en varios momentos de mi vida de necesidad, en momentos puntuales, me han dicho: confíen en mí. Y si la situación es económica, me siento muy cómodo cuando una persona específica me dice: tranquilo, confía en mí. Pero si me lo dice otra persona, tal vez yo no voy a estar completamente tranquilo con eso. Tal vez en algunas ocasiones ustedes han dicho, tal vez no lo han dicho, pero lo han pensado:
Cuando esa persona te dice eso, han pensado, yo confío en ti, pero esta situación es más grande que tú. Yo confío en tu condición, más que en tu condición, confío en tu disposición y en tu deseo de ayudarme. Pero la situación se te sale de las manos. Así que estamos completamente tranquilos con eso, simplemente porque alguien nos dice, tranquilos, confíen. No, eso no es garantía de que vamos a estar completamente tranquilos. Hasta ahora, Jesús y toda la Escritura nos ha instado, nos ha exhortado a que tenemos que confiar en Dios. Y es justo lo que Jesús le dice a sus discípulos, confíen en Dios. Pero también les dice, confíen en mí. ¿Saben qué es lo que me parece interesante de ese texto? Es una de las primeras ocasiones, o tal vez la primera ocasión en la que Jesús dice directamente, confíen en mí. ¿Y saben por qué me llama la atención? Porque, por ejemplo, textos como Jeremías 17:5, Dios dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. ¿Por qué razón Jesús, estando 100% en una condición de hombre, le dice a sus discípulos que confíen en Él? Eso es interesante, pero es a la vez una razón más para que ellos entiendan que Jesús es Dios en realidad. Pero aún en medio de su angustia, ellos todavía no captan el mensaje, porque su angustia posiblemente es más fuerte que lo que Jesús está diciendo. Por ahora, ellos no han logrado captar el mensaje completo. En este mismo texto, vamos a notar que en 5 versículos, Jesús dice 6 veces lo mismo. En el versículo 7, encontramos la primera ocasión, dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Es lo que Jesús está tratando de decirles. En el versículo 7, en la segunda parte, dice, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Segunda ocasión. En el versículo 9, dice, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Es la tercera ocasión. En el versículo 9 dice, el que me ha visto, a mí, ha visto al Padre. ¿Los discípulos lo habían visto? Sí, habían caminado con Él. Lo habían visto muchas veces. Pasaban con Él posiblemente las 24 horas del día. Así que les dice, si ustedes me han visto, también han visto a mi Padre. Versículo 10 dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Y el versículo 11 dice, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. ¿Por qué creen que era tan importante que los discípulos entendieran eso en un momento de angustia? ¿Esas palabras tienen sentido? Creo que tienen mucho sentido, especialmente cuando Jesús sigue su exhortación dando argumentos para llevarnos completamente a confiar en Él. El primer punto en sus boletines es, hay un lugar para todos. Y Jesús dice, no se angustien o no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué tiene una cosa que ver con la otra? Capítulo 14, versículo 2, dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Lo primero que Jesús les dice es, hay algo más allá de todo esto. Hay mucho más allá de este momento de angustia. Todo no termina acá.
Y lo que Jesús hace de alguna manera es tratar de darles una visión prolongada, ¿sí? O una expectativa prolongada, mucho más allá de los sentimientos que ellos están experimentando en este momento. Es una mamá tremendamente angustiada porque su hija o su hijo ya no quiere ir al colegio y decirle, hijo, hija, estás a punto de salir, estás apenas a unos meses. ¿No es que quieres ir a la universidad? Si no terminas el colegio, no hay universidad. O cuando éramos niños y queríamos comernos el postre antes de terminar la sopa, ¿sí? No se acaba todo con la sopa, viene algo mucho más delicioso allá. Eso no es lo único que tienen. Claro, en este momento ustedes están angustiados, pero necesitan entender que hay algo mucho más grande después de esto. Es interesante la urgencia con la que Jesús señala que debe ir a preparar una morada. ¿Por qué tiene que preparar una morada? ¿Por qué tiene que preparar una vivienda? ¿Será que a Jesús también le toman las visitas por sorpresa como a nosotros? Salimos de la iglesia y de repente se nos ocurrió invitar a alguien a la casa a tomar unas onces. Y por camino nos damos cuenta que la casa está desordenada. Entonces le decimos, esperen un momentico, o encontramos todas las excusas. Nosotros tenemos ahorita una excusa perfecta para justificar que la casa está en desorden y es que estamos en proceso de trasladarnos. Entonces, todas las personas que en estos días llegan a casa dicen, es que estamos desorganizando, empacando. Pero ¿por qué Jesús dice que tiene que dejarlos porque va a ir a preparar un lugar? ¿Será que ese lugar no estaba preparado desde la fundación del mundo? Yo creo que sí. Hay una razón por la que Jesús hace esa declaración. ¿Saben? Hasta ese momento, ni los discípulos, ni nosotros, ni nadie estaba listo para entrar en esa morada. Así que la forma en que no está lista no tiene que ver con el lugar, sino con las personas que van a habitar ese lugar. No es un lugar, sino nosotros los que no estábamos listos. Hasta ese momento, si Jesús no ha ido a la cruz, entonces nuestro pecado continúa. No hay esperanza para el perdón de nuestros pecados. ¿Y quiénes habitan ese lugar? Los que han decidido seguir a Cristo y los que han sido limpios con su sangre. Pero si Jesús nos los deja por un momento y no va a la cruz, entonces ese lugar no está listo. Y por eso les dice a sus discípulos, es necesario que por un tiempo ustedes no me vean. Y por eso están angustiados. Y por eso Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Pero si yo no voy, no hay garantía de que ustedes las van a ocupar. Es necesario que vaya a la cruz y es necesario que este momento de dolor, que este momento de separación, lo experimentemos y llegue a su final. Noten el siguiente verso, versículo 3 de Juan 14, dice, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. ¿Jesús tenía las intenciones de irse totalmente? No. Y sus discípulos sabían eso. Pero en este momento de angustia, Jesús vuelve a recalcarles la misma verdad que les ha enseñado por tanto tiempo. Pero esto es mucho más interesante aún. Jesús señala aquí que la esperanza y bienestar final de los creyentes no descansan necesariamente en un lugar. Por ejemplo, hay algunas personas que creen que Jesús va a instaurar su reino aquí, en esta tierra. Hay otras personas que dicen que hay una nueva Jerusalén. Nosotros, como bautistas, nos inclinamos más por esa posición. Pero Jesús dice, ¿y qué del lugar?
¿Y qué de lugar si yo no estoy? ¿Y qué de lugar si ustedes finalmente no van a estar conmigo? Lo que Jesús hace en el versículo 3 es desenfocar nuestra vista de un lugar y llevarla directamente a Él. ¿Por qué? Porque después de todo su deseo es que nosotros estemos donde Él está y que donde Él está, nosotros estemos. Finalmente, no importa cuál es ese lugar. Finalmente, nuestra esperanza es estar con Él. Y en este momento eso es lo que Jesús quiere que sus discípulos entiendan. Entonces, en otras palabras, lo que hace llamativo el cielo o la tierra es Jesús. Y está con nosotros en este preciso momento. Entonces, la canción tiene razón cuando dice que para ir al cielo no es preciso morir, ¿cierto? O como dijo el escritor, que ahora no recuerdo su nombre, dice que la tierra está llena de cielo. A veces vamos tan rápido que nos lo perdemos. O a veces estamos tan angustiados que nos lo perdemos. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que si estamos en la tierra, claro, estamos sujetos a toda la lucha que genera estar en este cuerpo. Pero si Él está con nosotros, podemos empezar a experimentar toda la vida que Él tiene para nosotros desde ahora. No tenemos que esperar hasta el final. Entonces, por eso dice, voy a preparar ese lugar. Y ustedes ya conocen el camino para ir a ese lugar. Porque puede existir un lugar, pero si no tenemos forma de llegar, ¿cierto? ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos de ustedes no anhelan ir a algún lugar, a muchos lugares? Bueno, hay caminos, pero no tenemos la forma de llegar. Los tiquetes son bastante costosos. Pero Jesús dice que no solo hay un lugar, no solamente hay un lugar que está siendo preparado, sino que nosotros conocemos ese camino que conduce a ese lugar. Entonces, si hay un lugar para cada uno, también existe un camino a ese lugar. Y Jesús les dice, por ahora ustedes no pueden ir, pero una cosa es segura, hay un camino y ustedes lo conocen. Todos los caminos conducen a Roma, decían los antiguos, y a veces lo decimos. Pero Jesús dice, solo un camino conduce al Padre. Y ese soy yo. Versículo 6 del capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, y nadie llega al Padre si no es a través de Él, si no es a través de mí. ¿Qué ha dicho Jesús hasta ahora a sus discípulos? Prepararé un lugar para ustedes. O sea, hay esperanza más allá de este momento de dolor. Mientras voy, también marcaré el camino. Eso es lo que iba a ser justo a través de su muerte, el único camino que los conducirá al Padre. Es decir, el único camino que también los conducirá a la verdad, a la cual todos los seres humanos deben aferrarse y a la cual los discípulos ya se habían aferrado. De otra manera, no estarían tan preocupados por la partida de Jesús. Si ellos no hubiesen abrazado a Jesús como su única verdad, no estarían tan preocupados cuando Jesús les dijo que tenían que partir. Entonces, Jesús también les dice, necesitan confiar en ese momento de dolor e incertidumbre en las cosas que yo les digo. Soy la verdad después de todo, así que necesitan creerme. No se turben, no estén angustiados. Y como es habitual de Jesús, está a punto de cerrar una conversación trascendental a la mejor manera. Y esta vez, tal vez es la incredulidad de Felipe, o quizás su humanidad. Yo creo que nuestra fe y nuestra convicción nunca está tan firme como cuando es puesta a prueba.
Nosotros a veces decimos creer muchas cosas, pero es en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, donde realmente salen a la luz nuestras verdaderas creencias. Es un momento de dificultad y cuando el policía nos atrapa en pico y placa, cuando nosotros sabemos que no debemos apoyar la corrupción, ¿cierto? Es en esos momentos de dolor y de dificultad donde nuestra fe se pone a prueba. Y noten que en el versículo 8, a Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Qué necesitaba Felipe para estar tranquilo? Conocer a Dios, ver al Padre. ¿Qué necesitamos nosotros para que nos baste? ¿Algo diferente a lo que necesitaba Felipe o a lo que necesitaban sus discípulos? Lo que Felipe está diciendo es como cuando nosotros decimos no nos sentimos completamente confiados con el hermano mayor. Pero si viene papá, vamos a estar completamente tranquilos. ¿Y qué hace Jesús? Jesús dice: pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Así que es importante que ellos entiendan que Jesús es la única verdad acerca de Dios. Créanme que las cosas que les digo es exactamente las que describen al Padre. Y ustedes me han visto a mí, entonces han visto al Padre. ¿Saben? Ocurrió con los discípulos y ocurre en la actualidad. Si ustedes notan, los discípulos creían en Dios. ¿Sí? ¿Ok? Creían en Dios. Mucha gente en la actualidad cree en Dios. Pero los discípulos creían en Jesús. A veces sí, a veces no. Tenían esa lucha. ¿Han notado en la actualidad cómo personas no tienen problema con Dios o con un ser supremo más allá de nosotros, mucho más grande que nosotros? Muchas personas. Pero ¿cuál es el talón de Aquiles? Jesús. La gente no tiene problema con aceptar que hay un ser mucho más allá de nosotros. Pero hay tantos problemas con Jesús, que si Jesús es Dios, que si fue 100% hombre, pero no 100% Dios o viceversa. Todas esas preguntas se las ha hecho la humanidad a lo largo de la historia. La iglesia primitiva tuvo que reunirse por lo menos 3 veces para determinar ese tipo de cosas. Porque a muy temprana edad no todo terminó con Jesús, sino todo quedó claro mientras Jesús desarrolló su ministerio terrenal. Sino que siglos después seguían las discusiones. Si Jesús realmente tenía toda la divinidad del Padre o no. Así que hasta ahora los discípulos están en ese dilema y están en esa lucha. Y por eso Felipe dice: nosotros te hemos creído y por eso te hemos seguido hasta aquí. Pero hay algo en mi corazón que todavía necesita ser lleno. Muéstranos al Padre. Y si eso ocurre, eso nos basta. ¿Y qué hace Jesús? ¿Lo regaña? Parece que le habló fuerte un poco antes.
Pero en medio de esa realidad Jesús entiende. Y Jesús le dice, perfecto, es exactamente eso lo que haré. Jesús dice, ver a Dios te bastará, entonces bástate conmigo. Ya lo has visto, lo estás viendo ahora mismo. Jesús le dice, ciertamente ver a Dios te bastará, y es la única razón por la que estoy aquí con ustedes. Porque he entendido que lo que ustedes necesitan es ver al Padre. Es que Dios deje de ser ese Dios de alguna manera impersonal del Antiguo Testamento y me vean a mí y lo vean a través de mí. Esa es la única razón por la que he venido. Es la única razón para anhelar estar donde quiera que ustedes estén. Y Jesús dice, yo sé que ustedes lo necesitan. Yo sé que no solo Felipe lo necesita. Yo sé que cada uno de nosotros esta mañana lo necesita. Y por eso Él ha venido. ¿Saben lo que Jesús tiene para nosotros cuando estamos angustiados? La misma respuesta. Jesús dice, ver a Dios, ver a tu Padre en este momento, te calma, te satisface, entonces te debe bastar conmigo, con mi presencia en tus vidas. Pero nos preguntamos, ¿ahora qué? ¿En realidad eso es suficiente cuando ustedes pasan un momento de dificultad? ¿En sus vidas eso es suficiente? ¿En la lucha del día a día eso es suficiente? Los discípulos pudieron haber pensado, bueno, yo sé que tú vas a regresar y vas a estar con nosotros, pero ¿qué mientras eso ocurre? Después de resucitar, Jesús se le apareció a sus discípulos. Estuvo con ellos 40 días, pero después se fue. Ellos volvieron a estar solos, volvieron a estar desamparados. Una de las formas en las que Jesús dice, me voy, pero regresaré y estaré con ustedes, se cumpliría con la llegada del Espíritu Santo. Un poco más adelante, en el capítulo 16 de Juan, versículos 7 y 8, dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. O sea, ¿tenemos que seguir esperando? No, lo tenemos ya y para siempre. No es algo que tenemos que esperar hasta que Jesús venga. Dios o Jesús está presente en cada una de las situaciones de nuestra vida a través del Espíritu Santo. Así que, ¿por qué deberíamos estar angustiados si tenemos a Dios no en medio de nosotros, sino en nosotros? Hay un lugar garantizado, hay un camino a ese lugar y Jesús nos ha declarado toda la verdad acerca de Dios. Después de todo, ¿por qué deberíamos estar angustiados? Eso fue suficiente para sus discípulos. ¿No es suficiente para nosotros? Debería serlo. Tal vez ustedes alguna vez han pensado en la eternidad como lo que ya basta para nuestras vidas. Muchas veces yo me despierto pensando, bueno, un día todo esto pasará. Pero ¿recuerdan lo que hablamos al principio? Lo que hace diferente uno u otro lugar no es más que la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está aquí con nosotros, en nuestra vida, ¿no debería eso ser una voz de aliento? ¿Ser una voz de consuelo?
Yo creo que sí. Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos bastará. Y Jesús le dijo, ¿listo? Entonces ya no deberías por qué estar preocupado, porque lo estás viendo ahora mismo. Y nosotros lo hemos experimentado. Así que, ¿por qué deberíamos estar angustiados? ¿Por qué debería turbarse nuestro corazón? ¿Me acompañan en un momento de oración, por favor? Es normal que la separación, especialmente de Dios, nos angustie. Los discípulos entendieron lo que era estar lejos y luego estar cerca. Y ellos tuvieron una forma muy especial de experimentar esa cercanía, porque lo vieron, incluso lo tocaron. Tocaron a Dios, comieron con Él, tal vez rieron y lloraron con Él. Y cuando Jesús les dijo que se iba, en un momento de angustia, Felipe le dice, si tú te vas, solo necesitamos estar completamente seguros que nos has dicho la verdad. Queremos ver al Padre. Y Jesús les dice, he caminado, he estado en medio de ustedes. Eso les basta, eso les debe bastar. Y sí, Felipe y los discípulos después tuvieron algunos inconvenientes como seres humanos, como hombres que tienden, o como hombres que tenemos tendencia a dudar. Ellos tal vez en algunos momentos dudaron, pero sus vidas finalmente reflejaron y declararon que había un lugar, que había un camino que ellos habían querido seguir, por cuanto conocían toda la verdad acerca de Dios. Por eso Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aunque el camino al Padre sea difícil, tenemos su Espíritu Santo, tenemos su presencia con nosotros. Y cada vez, cuando algo nos turba, cuando algo nos preocupa, podemos escuchar las mismas palabras de Jesús a sus discípulos cuando dijo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón cuando no encuentras el trabajo anhelado. No se turbe vuestro corazón cuando no tienes los recursos suficientes para cubrir las responsabilidades. No se turbe vuestro corazón cuando la relación con tus hijos no es la mejor. No se turbe vuestro corazón cuando el mundo parezca derrumbarse. Porque yo soy, está contigo. Porque yo soy es más grande que cualquier circunstancia en nuestras vidas. Cuando Dios nos dice, confíen en mí, no se turbe vuestro corazón, podemos confiar completamente. Porque Él sabe lo que puede hacer y tiene el poder para hacer lo que es mejor. Muchas gracias, mi Señor, porque yo sé que tienes el poder para saciar mi vida. Porque yo sé por las obras que has hecho. Y no solamente en otros ni alrededor de mí, sino en mí. Y sé, Padre, que esta mañana cuando tú dices a nuestro corazón, no se angustien, confíen en mí,
cada uno de tus hijos esta mañana aquí presente puede confiar plenamente en ti por las obras que hemos visto, porque son las mismas obras y las únicas obras que solo pudiese hacer el Padre, pero tú también las has hecho. Así que nosotros podemos confiar. Y sé que, como dice la canción que cantamos esta mañana, hay angustia, hay soledad, hay llanto, hay dolor. Todas esas cosas como humanos nos vienen. Pero sobre todas esas cosas estás tú y tus promesas. Así que yo te ruego que cada vez que esas cosas lleguen, tus palabras retumben no solamente en nuestros oídos, sino en nuestro corazón. Y que podamos escucharte decir: no estén angustiados, no se turben, solo confíen en mí, como lo hacen en el Padre. Te ruego, Señor, que abracemos esas promesas en nuestro diario vivir, en cada paso que demos. En el nombre tuyo, amén y amén.